Viernes, 1 de agosto de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital, 203-0771. Tipo, aislada. Demanda de amparo indirecto. Puede presentarse en cualquier momento cuando se reclama el corte del suministro de agua potable de uso doméstico. Hechos: una persona promovió amparo indirecto contra el corte del suministro de agua potable en su domicilio. El juzgado de distrito desechó de plano la demanda al considerar que su presentación fue extemporánea, porque excedió el plazo de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tomando como punto de referencia la fecha en que la quejosa señaló que ocurrió el corte reclamado. Contra esa resolución interpuso recurso de queja argumentando que el corte del suministro se actualiza de momento a momento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se reclama el corte del suministro de agua potable de uso doméstico, la demanda de amparo indirecto puede presentarse en cualquier momento. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 543/2022, destacó la importancia del derecho humano al agua y señaló que está protegido en el artículo 4, párrafo 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese derecho también ha sido reconocido en fuentes internacionales, como la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que establece que el agua es un bien indispensable para vivir dignamente y un medio esencial de subsistencia, cuyo abastecimiento debe ser continuo y no estar sujeto a cortes arbitrarios. En el amparo directo 36/2017, la propia sala sostuvo que en las acciones para la defensa y reparación del derecho al agua salubre, aceptable, suficiente y accesible se justifica la aplicación del criterio más flexible posible, en atención al principio pro actione. Tomando en consideración la naturaleza y consecuencias del acto reclamado, si bien el corte del suministro de agua se lleva a cabo en un momento determinado, la vulneración a ese derecho humano se repite de manera continua, pues mientras el acto persista, se impide a la persona quejosa el acceso al agua, cuyo suministro constante es indispensable para vivir dignamente. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 2 de 5. Registro digital, 203-0772. Tipo, aislada. Empresas controladoras o que poseen la mayor parte de acciones de otras. La obligación de proporcionar información, cosas y documentos que obren en su poder, prevista en el artículo 119 de la Ley Federal de Competencia Económica. Incluye la que puedan solicitar a las controladas o a empresas sobre las que tienen la mayoría de las acciones. Hechos. Una persona jurídica promovió amparo indirecto contra el acuerdo en el que se cuantificó la multa que le fue impuesta como medida de apremio por el incumplimiento al requerimiento de información y documentación formulado por una autoridad del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La parte quejosa cuestionó la interpretación realizada del artículo 119 de la Ley Federal de Competencia Económica, al considerar que no facultaba al órgano regulador para requerir a los particulares información o documentación que no obraba en su poder, sino que debían allegarse de ella por ser propia de otra persona. El juzgado de distrito negó el amparo al considerar correcto el requerimiento de la autoridad. Inconforme, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 119 de la Ley Federal de Competencia Económica obliga a las empresas controladoras o que poseen la mayor parte de acciones de otra u otras empresas a proporcionar información, cosas y documentos que obren en su poder, incluidos los propios de la controladora, así como los pertenecientes a las controladas o empresas sobre las que tienen la mayoría de las acciones. Justificación. El artículo citado obliga a toda persona que tenga conocimiento o relación con algún hecho que investigue un órgano regulador en materia de competencia económica como el Instituto Federal de Telecomunicaciones a proporcionar información, cosas y documentos que obren en su poder. A partir de una interpretación teleológica, esta obligación debe entenderse a partir de una connotación amplia, pues su fundamento tiene un carácter social y de solidaridad que implica no solamente la aportación de determinada información, sino el auxilio proporcionado por los particulares a la autoridad de competencia. Así,
cuando se trata de personas jurídicas que ejercen control sobre otras empresas, ya sea porque tienen el carácter de controladoras o porque poseen la mayor parte de sus acciones, deben proporcionar información. Cosas y documentos que obren en su poder, no solo los que materialmente tienen bajo su posesión, sino también los que, por sus actividades o funciones dentro de un determinado grupo económico, pueden solicitar a otra persona parte del grupo sobre las que ejercen control. Ello no implica que deban allegarse o conseguir información de personas terceras extrañas o ajenas a su actividad o respecto de las que no tengan injerencia alguna. Además, permite una efectiva cooperación con la autoridad de competencia económica. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 3 de 5. Registro Digital, 203-0775. Tipo, aislada. Interdicto en materia agraria. Procede cuando la posesión de un lote ejidal o comunal deriva de un acto jurídico regulado por la legislación civil, aunque las partes carezcan de título o causa legal. Hechos. En un juicio agrario, una persona demandó la restitución de la posesión de un lote ejidal. Al fijar la litis, el Tribunal Agrario señaló que este consistía en determinar lo siguiente: 1. La identidad de dos predios distintos, y 2. A quien corresponde la posesión del predio en conflicto. También estableció que ninguna de las partes en el juicio es titular de derechos agrarios en el núcleo ejidal, que no tienen calidad agraria reconocida y que el predio materia de la controversia se encuentra comprendido dentro del área de asentamiento humano, la cual no se encuentra regularizada en los términos del artículo 56 de la Ley Agraria. Por esta razón, sostuvo que ninguna de las partes acreditó la titularidad. Así, resolvió que a la parte actora le asiste el mejor derecho a poseer el terreno ejidal materia de la controversia y condenó al demandado a la desocupación y entrega de dicho lote. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, en los juicios agrarios relacionados con la posesión de un lote ejidal o comunal, es procedente el interdicto para recuperar o mantener la posesión cuando se acredite haber celebrado un acto jurídico regulado por la legislación civil, aunque no corresponda a la causa generadora de la posesión, en términos de la Ley Agraria y la Jurisprudencia 2A/J 28/2005. Justificación. Si bien la Asamblea General de Ejidatarios está facultada para transmitir la posesión de parcelas o solares urbanos, la realidad de la propiedad social agraria ha cambiado. La parcela ejidal ha perdido la vocación de siembra y cultivo. En lugar de ello, se ha dado paso a asentamientos humanos irregulares. Esto último debido a que la ley prohíbe su fraccionamiento, así como que la transmisión de la posesión se lleva a cabo mediante actos civiles que, por lo general, se asientan en documentos privados. En algunos casos se realizan con la intervención del comisariado ejidal, pero sin que la Asamblea de Ejidatarios haya intervenido en la regularización de la calidad y tenencia de los posesionarios. Frente a esta realidad, los tribunales agrarios tienen en su jurisdicción los conflictos por mantener o recuperar la posesión, sin que, en la mayoría de los casos, alguna de las partes presente un documento o constancia de posesión que le reconozca el mejor derecho a poseer en los términos de la jurisprudencia citada. Así, ante la ausencia de un documento o causa generadora debe considerarse que se encuentra acreditada la existencia de un documento que contiene un acto jurídico comprendido en la legislación civil federal, el cual le autorizó entrar a poseer determinado inmueble. En atención al principio de que las partes narran los hechos y el juez dice el derecho, así como el derecho a la administración de justicia pronta, completa e imparcial, prevista en el artículo 17 constitucional, el juez debe aplicar la figura del interdicto. Esta figura permite que se reconozca la existencia de la detentación material o posesión irregular, sin prejuzgar la calidad de propietario o del mejor derecho a poseer. La parte que constate esta detentación material o posesión irregular con base en un acto jurídico civil, puede ser mantenida o restituida en la posesión o tenencia de la que ha sido despojada. En este sentido, para que proceda el interdicto, es necesario que se acredite que el actor estuvo en posesión o tuvo la tenencia de la cosa y que fue despojado con o sin violencia. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 18º Circuito. 4 de 5. Registro Digital, 203-0776. Tipo, aislada. Legitimación para interponer el recurso de reclamación en la revisión fiscal.
Carece de ella el jefe del Servicio de Administración Tributaria contra el acuerdo que lo desecha, cuando tampoco la tiene para promover dicha revisión. Al no figurar como parte en el juicio contencioso administrativo federal de origen. Hechos. En un juicio contencioso administrativo federal se declaró la nulidad de la resolución impugnada en la que se negó parcialmente al contribuyente la devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado. Inconformes, la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el jefe del Servicio de Administración Tributaria, quien no figuró como parte en el juicio de origen, interpusieron recurso de revisión fiscal. La presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito lo desechó por extemporáneo, por lo que las autoridades mencionadas interpusieron recurso de reclamación. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si el jefe del Servicio de Administración Tributaria carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, tampoco la tiene para interponer el diverso de reclamación contra el acuerdo que desecha el citado recurso, al no haber figurado como parte en el juicio contencioso administrativo federal de origen. Justificación, conforme al artículo 3, fracción 2, inciso C, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El jefe del Servicio de Administración Tributaria es parte en el juicio contencioso administrativo cuando se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ello significa que cuando no se impugnen esas resoluciones, no es parte en el juicio, lo que implica que carece de legitimación para interponer la revisión fiscal contra la sentencia que se dicte y, por ende, el recurso de reclamación que interponga contra alguna actuación de la propia revisión fiscal, al derivar de esta, debe desecharse ante su falta de legitimación. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 5 de 5. Registro Digital, 203-0777. Tipo, aislada. Marcas. El impedimento para registrarlas por semejanza en grado de confusión se actualiza aunque los productos o servicios pertenezcan a clases distintas. Artículo 173, fracción 18. De la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Hechos. Una persona promovió amparo directo contra la sentencia de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la que reconoció la validez de la resolución impugnada. En esta última, la autoridad responsable negó el registro de la marca por considerar actualizada la prohibición prevista en el artículo referido, ya que existe semejanza fonética y gráfica en grado de confusión con diversos registros otorgados previamente. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la causal de impedimento de registro de marcas semejantes a que se refiere el artículo 173, fracción 18. De la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se actualiza aunque no exista identidad entre los productos o servicios que amparan los signos sujetos a estudio, o pertenezcan a clases distintas. Justificación. Conforme al referido numeral, la semejanza en grado de confusión de los signos marcarios debe analizarse a partir de 3 elementos. 1. Que exista una marca en trámite o con registro vigente que haya sido presentada con anterioridad al signo propuesto. 2. Que exista semejanza en grado de confusión entre los signos. Y 3. Que ambos signos amparen los mismos o similares productos. Respecto a este último elemento, debe considerarse que al igual que en la semejanza de los signos, debe analizarse más allá de la simple identidad de estos o la diferencia de las clases a las que pertenecen, pues debe considerarse que existe una relación intrínseca entre productos y servicios, en tanto que de acuerdo a su naturaleza y caso concreto, los últimos constituyen el canal de distribución de los primeros. Por tanto, procede a analizar la similitud a partir de su a. naturaleza, b. destino, c. utilización, d. carácter de competidor o de intercambiables, e. carácter complementario, f. público de referencia, g. canales de distribución o puntos de venta, y h. origen habitual. Solo a partir del análisis de dichos elementos podrá determinarse si existe un riesgo inminente de que el consumidor asocie dos signos marcarios que pretenden la protección de productos y servicios que no pertenecen a una misma clase. Esto no significa que para que exista semejanza en grado de confusión deba existir coincidencia en cada uno de esos elementos, sino que ello dependerá del caso concreto.
10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.